el anuncio de Donald Trump de que retiraría a las tropas del nordeste de Siria, una zona controlada por milicias kurdas, generó una fuerte reacción del gobierno de Turquía, que lanzó una ofensiva militar de infantería y también de la aviación en esta zona, en este territorio entre Siria y Turquía. Vamos a analizar este tema en un informe y después vamos a charlar con Ezequiel Coppel, un periodista especializado en temas de Medio Oriente, una de las personas que más conocen el tema. Lo vemos. En medio de una complicada situación de política doméstica, con una investigación que podría desembocar en un impeachment, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo giro peligroso y de consecuencias imprevisibles en su política para Medio Oriente. Decidió el retiro de las tropas estadounidenses de la zona nordeste de Siria, en la frontera con Turquía, donde vienen realizando operaciones de apoyo a las fuerzas democráticas sirias, un conjunto de milicias pertenecientes a diversas facciones kurdas que mantienen un enclave autónomo en esa zona y fueron fundamentales para combatir y derrotar al ISIS. La decisión de Trump coincidió con el anuncio por parte de Turquía de una inminente operación transfronteriza contra esta región kurda con autonomía de facto conocida como Rojava, un área triangular de 50.000 kilómetros cuadrados que se extiende desde el extremo nordeste de Siria hacia el sur del país y en la que viven unos 2 millones de personas. Suriye rejiminin dahi kabul etmediği PYD, YPG'ye karşı evet attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. Kim ne derse desin durdurmayacağız. Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor. Bu gidişi durdurun diye. Ben Sayın Trump'a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer bunu durduracaksanız durdurun dedik size. Ama durdurmadınız. Ve şimdi biz kendi göbeğimizi, tercümeyi doğru yapsınlar, kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Artık geri adım atmayacağız. La ofensiva turca se inició de inmediato con bombardeos aéreos y avance de tropas terrestres en territorio sirio controlado por los kurdos. Las acciones provocaron la condena de la Unión Europea, de países árabes y del propio Trump, quien luego de recibir inusuales críticas de figuras de su propio partido que lo acusaron de abandonar a los aliados kurdos de Estados Unidos a su suerte, amenazó a Turquía con destruir su economía y afirmó que no aprueba el ataque. From the president on down, we have communicated with the Turks on this issue. I spoke with Turkish Defense Minister Akar yesterday to express our strong opposition to Turkey's actions and reiterated the damage this is doing to our bilateral relationship. Es que la crítica republicana encendió alarmas en la Casa Blanca, ya que Trump lo único que no puede permitirse ante el riesgo de un impeachment es perder el apoyo de su partido. Turquía, que considera a los kurdos, ya sea a los que residen en su territorio como a los kurdos sirios e iraquíes, como organizaciones terroristas a las que combate activamente, no está dispuesta a tolerar la existencia de ese enclave. En realidad, al iniciar un retiro de tropas tanto en Siria como en Afganistán, Trump está en cierta forma cumpliendo con promesas de campaña, pero en el complejo escenario de la guerra civil siria, cada movimiento puede tener múltiples consecuencias. Los halcones de la política exterior estadounidense creen que retirarse de Siria podría fortalecer a Rusia e Irán, aliados del gobierno de Bashar el-Assad. Por otro lado, las tropas de las fuerzas democráticas sirias mantienen en campos de confinamiento en el nordeste sirio a miles de combatientes del ISIS. Una confrontación militar con Turquía podría implicar un escape de los integristas y su reagrupamiento en los bolsones de resistencia que aún mantienen a lo largo de la frontera entre Siria e Irak. او داعشیان دست هزا سوریه دموکراتیک دانه دهینی روبروی توبارانه که هاتبون و ام تخمین دکن که هنگ جی کارین برافنج حبسه. Hay otra posible consecuencia de una ofensiva turca. Erdogan asegura que su objetivo es crear una zona de seguridad al otro lado de su frontera y desplazar allí a algunos de los millones de refugiados sirios que escaparon de la guerra civil hacia Turquía. Muchos de estos refugiados son parte del acuerdo que Ankara realizó con Bruselas por el que, a cambio de una compensación económica, Turquía evita su flujo hacia Europa.
Pero la última debacle electoral del Partido de la Justicia y el Desarrollo de Erdogan tiene como una de sus causas esta política de recibir refugiados sirios, lo que ha motivado protestas y enfrentamientos xenófobos en Estambul y otras ciudades. Por eso, la salud política del presidente turco depende ahora de sacar del territorio de Turquía a esos migrantes forzados. Hacerlo implicaría no solo aniquilar a las fuerzas kurdas, sino desplazar a cientos de miles de personas establecidas allí para hacerles lugar a los recién llegados, lo que podría generar una catástrofe humanitaria enorme y garantizar décadas de futuros conflictos étnicos y religiosos. Sin más amigos que las montañas, un viejo proverbio kurdo que volvió a circular en estos días, luego de que Estados Unidos creara esta especie de zona liberada para que Turquía avanzara contra los kurdos, que son sus antiguos enemigos, sus viejos enemigos. Estamos con Ezequiel Coppel. Ezequiel, buenas noches. Ezequiel es periodista especializado en Medio Oriente y decíamos con justicia es una de las personas que más saben, que más conocen Medio Oriente acá en Argentina. Ezequiel, ¿por qué Estados Unidos tomó esta decisión o por qué Trump tomó esta decisión de retirarle el apoyo a los kurdos? Yo creo que Trump está siguiendo una política ya establecida por Obama para Siria, que es una política que de un sinfín de zigzag. Si uno recuerda lo que es la política estadounidense con respecto al conflicto sirio, tenemos al principio armar a los rebeldes, no armar a los rebeldes, intervenir si hay armas químicas, no intervenir si hay armas químicas, participar de las conversaciones de paz, no participar de las conversaciones de paz, no permitirle a los kurdos hablar con Assad. A mí me parece que lo que Estados Unidos le pasa a Estados Unidos con respecto al conflicto sirio es que no tiene una estrategia, no sabe hacia dónde ir, no sabe lo que quiere. Entonces va cambiando y se va influyendo para ver a dónde va la marea o dónde... Para mí fue muy interesante ver cómo el mismo Trump admitía que esta decisión la tomó después de hablar con Erdogan por teléfono. Claro. Es decir, y esto uno leía que despertaba la ira de los antiguos diplomáticos del Departamento de Estado. Es decir, que no sigue una estrategia Estados Unidos. Vos decís que en este sentido hay una continuidad con lo que venía pasando con Obama. Sí, yo creo que a mí me parece que a pesar de la retórica, la diferente retórica entre los dos, es lo mismo. Ellos creen que la zona de Medio Oriente es una zona donde hay odios ancestrales, donde hay gente que se odia desde hace cientos o miles de años, que es imposible solucionar ese problema y que lo que hay que hacer de alguna manera es contenerlo y ir cambiando, depende a donde lleve la corriente. Y Ezequiel, ¿y qué significa para el pueblo kurdo este retiro de Estados Unidos del conflicto, por lo menos de esta parte del nordeste de Siria? A ver, yo al pueblo kurdo, digamos, el pueblo kurdo, como antes hablamos en el corte, es la minoría de Medio Oriente más grande que no tiene Estado. Se divide tanto en Siria, Irán, Irak y Turquía. ¿Cuántos son, sabes? Y debe ser cerca de 30 millones, por lo menos. Capaz que un poco menos. Después tenemos que definir bien. Sí, dónde empieza y termina. Sí, qué sería un kurdo, qué no sería un kurdo, etcétera. Yo creo que lo que pasa es que el proyecto de un Kurdistán en esos 4 países es casi imposible. Es decir, tiene demasiados enemigos y demasiados enemigos poderosos a la vez. Y la situación de Medio Oriente, de establecer nuevos estados, no es la misma que la situación que se produjo después de la Primera Guerra Mundial, cuando se disolvió el Imperio Otomano. Yo no quiero ser sommelier de independentismos o de autodeterminaciones de pueblos, etcétera, pero si a mí me pedirían una recomendación, así hablando en criollo, yo le diría a los kurdos que se concentren en el Estado que están formando de hace 3 décadas en Irak, donde tienen un ejército, donde tienen un lenguaje propio, donde tienen escuelas que ellos dominan, etcétera. A mí me parece que la idea de un Estado kurdo, yo sé que es políticamente correcto lo voy a decir, en Siria es imposible. ¿Sabes? Me parece que los kurdos en Siria no son, a pesar de tanto que se escribió, entes angelados, que no tienen agenda. Los árabes y los kurdos son enemigos antiguos, antiquísimos, y cada uno de los actores que pululan en el conflicto sirio lo va a utilizar para luchar uno contra otro. Natalia, ¿querés preguntar? Sí, quiero saber si coincidís con que uno de los escenarios posibles y consecuentes de esta decisión de Donald Trump y el avance de los turcos es que se liberen y vuelvan al ruedo los combatientes estos del Estado Islámico del ISIS que están en prisiones. Ahí estuve viendo que son
unos 11.000 aproximadamente, muchos 9.000 locales aproximadamente y el resto, unos 2.000 de países como Europa, que no se niega a repatriarlos, a recibirlos nuevamente. Sí, yo creo que por lo que decía Trump en sus tweets, que decía que se hagan cargo los europeos. Los europeos me parece que no sabe de lo que habla. Bueno, es inconsciente. Sí, me parece que por eso uno ve como que la política se hace una política de tweets de alguna manera. Por supuesto después se va corrigiendo, es decir, lo que él pone después viene, me parece que algún adulto responsable del Departamento de Estado y le dice, no, señor presidente, eso es imposible de hacer de alguna manera. Pero es posible un fortalecimiento que se claramente. Fortalezca. Como yo dije una cosa, tendió la otra. El enemigo más cruento de ISIS en Siria ha sido el Estado Islámico. De por sí, el mismo Assad nunca los ha combatido porque ha sido de alguna forma los yihadistas del Estado Islámico a su vez también han combatido a los propios rebeldes que combatían a Assad. Entonces esa cosa del enemigo, de mi enemigo, es mi amigo o mi aliado, alguna vez, sí, yo creo que si quieren de alguna manera contener a ISIS, también tienen que remitir a los problemas que han dado el surgimiento de ISIS, que mucho tiene que ver con el autoritarismo de esos gobiernos, las diferencias entre las diferentes minorías o etnias, las diferencias de estructura de poder que hay en la zona y de alguna manera si los kurdos sirios han sido la fuerza de choque más exitosa con respecto a los yihadistas, sacarlos del ruedo es como darles un aliciente, por otra parte. Rulo. A ver, déjame volver sobre lo que decías antes con respecto a lo que sería la nación kurda y los diferentes enemigos o territorios donde se encuentra. Y esto que marcabas como la imposibilidad de que hubiera una nación kurda entre todos. El maximalismo kurdo yo creo que es complicado. Es decir, hablamos de Siria, Turquía, Irán, Irak, en todos esos territorios existe población kurda. Sí. Vos decías que la única posibilidad que veías era un territorio en Irak. Sí, yo no quiero ser sommelier de su autodeterminación, pero me parece como muy complicado hacer el gran Kurdistán. Pero si yo no me equivoco, los kurdos en Irak no eran los que Saddam Hussein atacaba y que Estados Unidos en alguna medida también alimentó a aislarlos. En ese proceso, ¿cómo? Yo creo que es un poco más complicado. Por decir, yo creo que a cada uno le tiene que caber su precio y su culpa y su elogio. Como también criticamos a Estados Unidos muy fuerte, también tenemos que decir que los kurdos en Irak solo existen o solo sobrevivieron por acción de los Estados Unidos, cuando impusieron después de la Primera Guerra del Golfo una zona de exclusión aérea que les permitió que Saddam Hussein no los arrase. Porque como recordemos la Guerra del Golfo, lo que hizo George Bush padre fue alimentar dos rebeliones, una chiita en el sur y una kurda en el norte. Es decir, el proyecto de que exista un Kurdistán autónomo de alguna manera es un proyecto estadounidense. Ahora, en Siria me parece imposible. En Irak hay una estructura, hay un ejército, hay un desarrollo de 3 décadas, hay casi un protoestado de alguna manera. Yo creo que tampoco es el momento de declarar una independencia kurda en Irak por las vicisitudes que está atravesando Irak en este momento. Es un país que acaba de derrotar a ISIS, donde ISIS surgió. Recordemos que ISIS siempre fue la versión de Al-Qaeda de Irak, la más extrema, que ha nacido de Irak, no ha nacido de Siria, y es un país completamente penetrado por las milicias chiitas pro-iraníes. Es decir, cualquier intento de declarar una independencia en este momento en el Kurdistán iraquí va a ser repelido por las milicias pro-chiitas iraquíes que responden a Irán, que tiene a su vez miedo de los propios kurdos que están en sus fronteras. Yo creo que es un juego de paciencia, riesgo y error. Es decir, me hace acordar, yo sé que la comparación es muy tirante, me hace acordar un poco a la lucha o al tiempo que tardaron los mismos judíos en hacer su Estado en Israel durante 40 años. Bueno, ese concepto de fronteras calientes que creo que también lo hemos hablado también en alguna... Capaz que un poco la diferencia es que el mayor justificativo para la existencia de Israel es la decisión de las Naciones Unidas de establecerlo, y eso falta en el Kurdistán en este momento. Yo creo que tienen que esperar, este no es el momento, yo creo que tienen que personalmente, vuelvo a decir una opinión personal, abandonar su sueño maximalista, como por ejemplo también pienso que Israel tiene que abandonar su sueño maximalista de tener un Estado tanto en Cisjordania como en Israel propiamente dicho, y tiene que en el momento llegar a tipo de compromisos. Ahora, también recordemos otra cosa, los kurdos que están en Siria no son los mismos que los kurdos que están en Irak, son
son casi completamente diferentes hasta políticamente. Los kurdos que están en Siria son de izquierda y los kurdos que están en Irak son más de centro-derecha y son más de familias como patricias, dominadas por dos familias, una de los talibani y otros que se llaman los Barzani, que controlan la política kurda iraquí de hace décadas. Ezequiel, te agradecemos mucho la presencia nuevamente en este programa. Gracias por la invitación. Vamos a algunos títulos con Félix Taylor, después una pausa y después seguimos. Cuando regresemos, a 2 semanas del Brexit, la Unión Europea y el Reino Unido no logran acercar posiciones para un acuerdo. Las opciones son una nueva prórroga o una salida abrupta. Y también, Canadá va a las urnas. Reñida campaña electoral de cara a los comicios federales del 21 de octubre, en los que el primer ministro liberal, Justin Trudeau, intentará ganar su reelección. Todos los detalles, como siempre, en instantes, luego de la pausa. Ya volvemos.